dos colegas para armar una mesa de diálogo, de debate sobre algunas cosas que están ocurriendo en la industria de la comunicación, los medios, el periodismo, sobre todo después de los dichos hoy en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, y un episodio que a mí en lo particular me genera mucho malestar. Una colega periodista que acusa al presidente de censurarla porque no le dio la palabra cuando hay por lo menos una docena de corresponsales más ahí en la mañanera, y un protagonismo que creo que le hace mal a este ejercicio de libertad, precisamente de expresión. Le agradezco mucho a Nancy Flores, coordinadora de información de la revista Contralínea, que nos acompañe. Buenas noches, Nancy, ¿cómo te va? Hola Vicente, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos, y también saludo a nuestro amigo, miembro de esta familia Sin Censura, quien usted puede ver en Sin Censura TV y Sin Censura Media todos los días a las 2 de la tarde, Jorge Armando Rocha. Querido Jorge Armando, ¿cómo estás? Buenas noches. Estimado Vicente, Nancy, muy buenas noches y sobre todo buenas noches a todos los que nos están escuchando a esta hora de la noche. Nosotros con mucho ánimo de entrarle a este asunto. Claro que sí. A ver, ¿qué piensan? Voy a iniciar contigo, Nancy, de estas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, que dice que el periodismo pasa por mal momento por defender traficantes de influencias. Dijo en la mañanera que el periodismo pasa por un mal momento en el país por un grupo que busca defender las causas de los llamados traficantes de influencias. Estamos pasando un mal momento en el periodismo porque están obstinados en defender causas de minorías rapaces, un periodismo para favorecer a traficantes de influencias, ni siquiera para favorecer a empresarios. Pues durísima declaración del presidente, Nancy. ¿Y sabes qué? Déjame iniciar diciendo, creo que está en todo lo correcto. Sí, Vicente, mira, yo pienso que no es una crisis actual, o sea que esto es ya una crisis que viene desde hace tiempo, quizá desde hace décadas, de concebir al periodismo como un negocio, a la noticia como un negocio, mercantilizarla, y en ese sentido, digamos que en efecto los grandes medios de comunicación han tomado partido y partido por la corrupción, vamos a llamarle así. Y esto es básicamente porque ese es su modelo de negocio, o sea, no ven al periodismo como un bien social, ¿no? La información es un bien público. ¿Por qué? Porque la sociedad que está informada puede ejercer de manera cabal sus derechos. Entonces, no es una mercancía, y verlo como una mercancía nos lleva precisamente a una crisis profunda del periodismo, no solamente en México, estamos hablando del periodismo prácticamente mundial, ¿no? Donde no se apuesta por esta responsabilidad social, por la búsqueda de la verdad, sino más bien por vender. Y en ese sentido se manejan muchos intereses en los grandes medios de comunicación, y por supuesto que el presidente está en lo correcto cuando dice esto. Yo creo que no está en lo correcto cuando dice que es en este momento. Yo más bien veo que esta situación viene de tiempo atrás y que más bien nos debería de llevar a una reflexión no solamente gremial, sino la propia sociedad, a evaluar cuáles son esos grandes medios, ¿no? Es decir, ¿qué papel han jugado en diferentes momentos, a quienes han servido, las plumas que ahí firman en la prensa escrita, los opinadores, los columnistas, también de los medios electrónicos, qué papel han venido jugando a lo largo de nuestra historia. No hay que olvidar que nosotros venimos de una época de rapacidad total, donde yo estoy convencida que el país no iba a aguantar más de los modelos económicos que aplicaban tanto el PRI como el PAN siendo gobiernos, donde en efecto se corrompió demasiado la administración pública, donde se robaron hasta lo que no se podían robar, Vicente. Estamos hablando también de privatizaciones que nos han dejado prácticamente sin reservas de la biosfera, es decir, hasta eso privatizaron en el pasado. Y los medios de comunicación, las plumas, los líderes de opinión, como se les conoce,
¿Dónde estaban? ¿Qué papel jugaron? ¿Qué es lo que han hecho a lo largo de toda esta historia? ¿Y qué es lo que están haciendo ahora, en este momento? Yo creo que si reflexionamos al respecto, nos vamos a dar cuenta que no es una crisis de ahora, que es una crisis desde hace mucho tiempo y que por eso una gran parte de la sociedad no cree en la prensa, no cree en los periodistas y acaban, digamos que rechazando al periodismo en general, a pesar de que habemos algunos que sí estamos plenamente conscientes de que el periodismo es una responsabilidad social, es la búsqueda de la verdad y sobre todo que de lo que estamos hablando aquí es del derecho humano a saber, es decir, algo que no detentan los periodistas, pero que sí lo ejercen y ese es nuestro papel fundamental y nuestra responsabilidad es con la sociedad, no con los dueños del medio donde yo trabajo, ni con los que financian esos proyectos, sino con la sociedad. Y yo creo que muchos reporteros, fíjate que no salen preparados así de las universidades, que no tienen esta concepción del periodismo, que se dejan llevar por esta ola, por este arrastre de la mercantilización de la información. Es muy lamentable, es muy triste, pero eso ocurre, yo lo he visto sobre todo en la mañanera, creo que queda muy claro que no tienen ni siquiera claridad de qué es el periodismo, de qué es lo que debe ser, ¿no? Pareciera que solamente están ahí ejerciendo su profesión, pero conforme la línea que les marcan, sin capacidad, sin criterio, sin pensamiento propio. Y a mí eso me preocupa mucho porque la base de los medios, prácticamente toda la vida ha luchado por abrir espacios. Es decir, aunque tu medio tenga una línea editorial, siempre hay uno que otro reportero luchando por abrir los espacios, por ejercer plenamente la libertad de Así es, creo que por ahí... saber y en muchos casos no se da. Sí, por ahí te habíamos perdido unos segunditos. Disculpa, Nancy, por la interrupción. Jorge Armando Rocha, ¿cómo no hablar de crisis cuando en la infodemia que ahora el Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano va a combatir con un programa multiplataforma, pues le han entrado las Denise Dresser con fake news, el propio López Dóriga con fake news, Carlos Loret de Mola y su medio que ha sido corregido una y otra vez por el propio gobierno, cuando tenemos portadas con un sesgo brutal en el periódico Reforma. ¿Cómo no hablar de una crisis, como dice Nancy, de antes que venimos arrastrando o de ahora? Pero crisis hay. En múltiples sentidos, y sí estoy de acuerdo, también tiene que ver con lo que sucede a nivel internacional. Decía el gran periodista polaco Ryszard Kapuściński que cuando los medios de comunicación y los jefes en materia informativa se dieron cuenta que las noticias eran negocio, ahora sí que les dejó de importar la verdad. Y es parte de lo que estamos percibiendo a nivel internacional, pero particularmente en México está muy contaminado el periodismo con estas relaciones muy claras entre medios de comunicación privados con empresas. Muchos de estos medios son caras de corporativos, simplemente, y también otros medios responden a intereses políticos muy evidentes. Te pongo, por ejemplo, lo que sucedió hace algunos años con un medio que le pusieron de nombre aquí en la Ciudad de México, El Independiente, muy sugerente el nombre. Bueno, resulta que era el periódico de Carlos Ahumada, un empresario muy sucio que corrompió a medio mundo, que incluso le dio dinero a Bejarano, ya sabemos parte de la historia, pero es un reflejo de la contaminación que hay en esta atmósfera. Insisto, estoy de acuerdo con lo que señala Nancy. Por un lado está el derecho a la información, pero la realidad es que los medios en nuestro país tienen el gran problema del financiamiento. Y bueno, pues el financiamiento ha significado que el que paga manda. Si los medios tienen convenios con ciertos estados o con ciertas empresas, pues ahí no se les toca ni con el pétalo de una crítica. Creo que la respuesta de la sociedad entera, y por eso la importancia de las redes sociales, debe ser la apertura, la pluralidad. Debemos leer muchas fuentes diversas y estar conscientes de que
muchas de estas fuentes, por más distintas que sean en apariencia, están respondiendo a ciertos intereses. Por eso hay que ver con matices. Y por supuesto, esta lógica de perversidad y fake news no es un asunto meramente de errores de los comunicadores. Muchas veces son noticias dirigidas, ahora sí, como misiles, claramente con un objetivo de reventar a un político, reventar un proyecto. En este caso, pues evidentemente hay intentos de reventar el proyecto del presidente López Obrador. Y bueno, yo recuerdo, porque incluso lo publicaron en Contralínea, los cheques que le daban así a su nombre a Héctor Aguilar Camín en el sexenio de Carlos Salinas, y él le clamaba al presidente, decía: nuestras finanzas, señor presidente, están muy malas, por favor, ayuda solidaria. Y bueno, pues esa ayuda solidaria se volvió en un vicio solidario para un sector de los comunicadores. Y bueno, pues ahora que el propio presidente intenta cambiar la lógica acotando esta fuente de financiamiento, pues hay quienes simplemente sí están buscando reconectar ese ingreso que tenían extra del propio gobierno, y apuestan a que será a través del golpeteo que van a doblar a López Obrador. Y él lo ha dicho ya N veces: no me van a doblar de esa forma. Y bueno, pues estamos en esta etapa compleja, pero yo estoy totalmente de acuerdo. Las fake news están ahí. Además, no se van a combatir con un programa, no, por supuesto que no. Por eso el ejercicio horizontal, lo que hacemos Sin Censura, precisamente es este ejercicio horizontal en donde tengamos diversas voces, apertura, y la gente pues cada vez conozca más en las redes. Era antes el monopolio de la información, afortunadamente se está rompiendo. O sea, antes salir en el canal 2, pues era ser el dueño de la verdad. Jacobo Zabludovsky lo era en la noche. Lo que decía Jacobo era lo que pues la gente podía acceder en términos informativos. No había internet, no había otra cosa, quizá el periódico al día siguiente, pero en la noche era una verdad absoluta, indiscutible. Y lo que sí es que estamos en este modelo de mayor apertura, velocidad de la información, que a su vez tiene sus desventajas, que ya cualquiera sube una foto o modifica una foto o pone un rumor y se esparce rápidamente, ¿no? Por ejemplo, bueno, qué bueno que hablas de rumores y de fake news y estas cosas.